Bueno, Juanito, eh, podríamos empezar en esta mañana este recorrido por la vida de este gran hombre. Eh, Así es. es simplemente un tributo desde nuestra capacidad de conocimiento que tenemos de él, Ujú. esta persona tan increíble, para expresar solamente con nuestras palabras la gratitud al don de su vida. Eso deberíamos decirlo no solamente de él, de cualquier persona que Así es. haya impactado nuestra vida de alguna manera. Eh, Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, si se puede, que no es lo normal traducir un nombre, Ujú. los nombres propios no se deberían traducir, No se debería. pero este sí se podría traducir, realmente se llamaba José Luis, ¿sí? Joseph Aloysius Ratzinger significaba José Luis Ratzinger, ¿no? Un Wow. poco raro en español Sí, la el nombre, traducción, ¿no? Sí, como que no sí. concuerda. Eh, Él nació en un pueblito en el este de Baviera, en Alemania del Norte, Ok. el 16 de abril de 1927. Ese pueblito se llamaba Marketel y nació a las 8:30 de la mañana, muy tempranito. Era un sábado santo. Ah, mira. Lo bautizaron al otro día, domingo de resurrección. Enseguida. Eso fue muy rápido. Wow. Wow. Eh, Muy buenos católicos, ¿no? Muy bueno, diría yo. Algo así. Lo bautizaron el domingo 17 de abril en una parroquia de nombre San Osvaldo. Es la parroquia de su pueblo. Ok. De hecho, su primera misa la celebró ahí, en la parroquia de San Osvaldo, esa que le llaman la canta misa de los sacerdotes. Ok. Cuando ordenan a un sacerdote, su primera misa normalmente la celebra en la iglesia donde se bautizó. Ah, Sí, a eso le llaman la canta misa. ok. Una tradición muy hermosa que tienen los sacerdotes católicos de ir ahí al lugar de su bautismo. Excelente. Estos días que hemos estado hablando del bautismo, ese es un dato ahí también muy interesante. Así es. Esa parroquia pertenece a una diócesis que se llama Passau. Su nombre de pila, en estos catequesis que hemos hablado de la pila bautismal, ¿te acuerdas? Su Ajá. nombre de pila, José, ¿no? Joseph. Y ese nombre nos recuerda algo muy interesante, cómo José fue en la vida de Jesús Ujú. la sombra del Padre. Ujú. Y también nosotros hemos experimentado esa misma experiencia de paternidad gracias a Benedicto XVI, especialmente quienes hemos tenido en algún momento la oportunidad de seguirlo mucho más de cerca. Su papá se llamaba como él, Joseph, un padre que era policía, era comisario de la gendarmería de su pueblo. Su mamá, una cocinera. Ella trabajaba en un hotel y hacía en ese hotel diferentes cosas. Su papá, aunque era policía, era hijo de granjeros, era hijo de agricultores, de familia muy humilde, de condiciones económicas muy modestas. Y su mamá era hija de artesanos que trabajaban la comida con la mano, comida artesanal. Ellos dos tuvieron tres hijos, Georg, María y Joseph. Eh, Benedicto o Joseph era el menor de los tres hijos. Muchos habrán recordado que el Papa tenía un hermano sacerdote, ¿no? Georg era sacerdote, un poquito mayor que Joseph. De hecho, los dos ingresaron juntos el mismo día al seminario y ambos fueron ordenados el mismo día. En serio. ¿Sí? Wow. Así es. Su hermana María es mucho más interesante porque ella nunca se casó. Su hermana se consagró a cuidar la vida de Joseph Ratzinger. Ella fue la administradora de su casa, la que iba, la venía, la que hacía todo, hasta el día que se murió. Ella murió en 1991.
pero prácticamente consagró su vida al servicio de Benedicto XVI, su hermana. Wow. Un dato también muy interesante. Fíjate que en las biografías de Benedicto XVI, él decía, yo soy de origen humilde y siento una gran debilidad por las personas sencillas con las que mejor me entiendo. Mis raíces están en la tierra, en la agricultura. ¿Qué tal esa? Eso lo decía él. Wow. Mi conexión es con la gente sencilla. Y uno pretendería pensar, no, bueno, este hombre con esa cabeza que tenía, solo se mantenía quizás en el mundo de los grandes, de los intelectuales, de los poderosos, ¿no? Soy de origen humilde y siento una gran debilidad por las personas sencillas, ¿no? Su infancia, pues fue en ese pueblito. Después ellos se mudaron a otra localidad que se llamaba Transtein, una pequeña aldea en la frontera con Austria. Hay una carta, Juanito, que apareció de una persona cercana a Benedicto XVI, que él escribió con su puño y letra en 1934. O sea que apenas era un niño de 7 años. Y sabes, esa carta se la dirigía al niño Jesús para pedirle un regalo de Navidad. Oh, ¿y qué decía esa carta, mi hermano? Ah, decía la carta, querido niño Jesús, pronto descenderás a la tierra. Quieres traer alegría a todos los niños. También a mí me traerás alegría. Y entonces le dice, quiero pedirte 3 regalos. Uy, vamos a ver. Quisiera un Volksshot, que es un misal del pueblo. En serio, 7 años. Una casulla y un corazón de Jesús. Siempre quiero ser bueno. Saludos, Joseph Ratzinger. Esa era Wow. la carta al niño Jesús. Wow. Juanito, estamos hablando de 1934, pero mis hijos también le escriben cartas al niño Jesús. Yo no sé si el tuyo alguna vez la escribió. Sí, 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 sí. Nicolás y Tomás se sientan y escriben una carta al niño Jesús para pedir su regalo de Navidad. Y entonces era que Benedicto XVI le encantaba jugar a celebrar la misa. En Y serio. entonces por eso él pidió un misal, una casulla para vestirse y un corazón de Jesús para ponerlo en el altar. ¿Qué tal? Wow. Su lenguaje, dicen sus amigos de la niñez, de la primera juventud, que su lenguaje era muy sencillo, era hermoso, poético, pero que nunca su lenguaje era trivial, que su lenguaje era como el paisaje en invierno de su pueblo, así, precioso, fino, sencillo, pero nunca trivial. No decía cosas tontas, no le gustaba perder el tiempo diciendo cosas tontas. Y que normalmente lo que más le llamaba la atención a todos sus amigos era que siempre hablaba del amor. Siempre hablaba del amor. De hecho, eso fue lo que él expresó en su primera encíclica, Dios es amor. Decía en su encíclica Benedicto XVI, el amor es una luz, en el fondo la única que ilumina constantemente un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar, vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo. Interesante. Bueno, lo iba cultivando en su corazón desde su niñez. ¿Sí? Cuentan que a la edad de 5 años, Joseph estaba con un grupo de niños que eran monaguillos, ayudantes en la iglesia, y a él lo escogieron para darle la bienvenida con flores, entregarle un ramo de flores al cardenal arzobispo de Múnich, que estaba visitando ese día su pueblo. Y el niño fue, le entregó las flores al señor cardenal
y él quedó impresionado con la manera de ser del cardenal. Dice que a él lo impresionó su vestimenta, como venía vestido el cardenal, y que le dijo a sus amiguitos, algún día yo quiero llegar a ser como él. Bendito sea Dios. ¿Eh? A muchos de nosotros nos ha pasado eso. Sí. Hay una sola persona que te haya impactado Ujú, ujú. y te haya sacado esa expresión, ¿no? Sí, y mi hermano, nosotros tenemos que tener muy, como papá, muy pendiente de las actitudes de nuestros hijos desde pequeño, porque desde pequeño ellos comienzan a decir lo que proyectan ser. O sea, yo he visto casos de niños pequeños actualmente que les gusta celebrar misa, chiquititos, Sí, y tú ves que celebran misa, entonces uno tiene que ver esa proyección y auparlo, ¿verdad? Comenzarle a enseñar, porque uno no sabe hasta dónde va a llegar ese niño. Mira ahora con Benedicto. bueno, esto lo cuentan sus amigos de infancia, ¿no? Wow. Incluso hay una que queda viva, una solita que queda viva, una teóloga de apellido Guzmán, y ella es la que nos contó, bueno, contó al mundo estas pequeñas anécdotas de su infancia, de su primera juventud. Okay. Benedicto XVI o Joseph entró al seminario cuando tenía 11 añitos. Bendito sea Dios. Como te digo, con su hermano tenía 14. El seminario donde entró era un seminario menor ahí en la diócesis de Múnich y se llamaba el Seminario de San Miguel y que quedaba en el pueblito de Traunstein. Y él se fue para allá. Sus papás realmente no tenían dinero para sostenerlos. No, era difícil el sacrificio. Pero ¿qué crees? Inmediatamente entró al seminario, empezó a vislumbrar todo el mundo. Claro, ganó todas sus becas necesarias porque se destacó inmediatamente por la brillantez de su cabeza, ¿no? Sus estudios, su disciplina. Y él decía que la fe, la educación que le dio su papá y su mamá son los que lo prepararon, que el testimonio de la bondad, de la perseverancia de su papá, de la esperanza que le enseñó su mamá, era aquello que le motivaba cada día para seguir adelante. Y esta es la manera de cómo él pudo empezar a enfrentar los momentos más difíciles de su vida, de los cuales casi nunca él comentaba nada, que fue su primera juventud. En su primera juventud le tocó quizás el periodo más difícil. A los 15 años, él estaba en el seminario estudiando y fue obligado a inscribirse en las juventudes hitlerianas para la guerra. En serio. Entonces lo sacaron del seminario para mandarlo a la guerra. Y él estuvo ahí como ayudante de artillería antiaérea. Oh my Sí. God. Eh, y después estuvo en el servicio de defensa y después estuvo en el ejército. De hecho, piloteaba helicóptero. Yo Eh, me quisiera imaginar eso. Así, sí, así es. Hasta que en 1945 él desertó y lo hicieron prisionero de guerra. Lo mandaron a un campamento. El campamento se llamaba Ba Appling. Y ahí en ese campamento le tocó aguantar hambre. Hambre, frío, soledad, hasta que los norteamericanos liberaron y se acabó la guerra. Así que su juventud no fue nada fácil, No, ¿no? no lo fue, ¿no? Estamos hablando de más o menos de 1941 a 1945, a mayo de 1945. Cuenta el joven Joseph Ratzinger que una vez vio a un nazi golpear al párroco de una iglesia donde estaban ellos. Lo golpearon antes de celebrar la misa, y que fue precisamente esa situación tan compleja que él vio con sus ojos, donde descubrió él la belleza y la verdadera fe en Jesucristo. Eso lo marcó para siempre.
Y efectivamente, terminada la guerra y terminado todo este horror, él hizo un escrito de 2 renglones que decía: reniego de aquel reino del ateísmo y de la mentira que fue el nazismo. ¿Qué tal esa? No, Si impresionante. hubiera escrito eso antes de él, lo hubiera matado. Sí, claro. Y esto lo Wow. marca profundamente, porque después todo este mundo también de las ideologías es una de las cosas que él más va a combatir, ya quizás como sacerdote, como obispo, como cardenal y como papa. Un hombre capaz de reflexionar sobre todo este mundo de ideologías que se nos va metiendo, porque fue también víctima de una de esas, el nazismo. ¿Cómo vamos hasta ahí, Juanito? No, Más o menos. no, y es impresionante ver esta vida de Benedicto, inclusive esa vida militar. ¿Eh? Esa vida militar de ser operador de helicópteros, o sea, es como que uno ni se imaginaría que un hombre como Benedicto o Joseph Ratzinger iba a tener esa experiencia y a los 15 años, Sí, así es. bien jovencito. Bendito sea Dios. Después de la guerra, después de la guerra, entró entonces a los estudios más fuertes, ¿no? Al estudio de filosofía, de teología, en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de su diócesis, ahí en Freising, Múnich. Y el hombre pues se destacó inmediatamente. Fue ordenado sacerdote el 29 de octubre de 1950 con su hermano, Greg. Ordenado diácono primero en 1950, el 29 de octubre de Okay. 1950. Y después fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1951. Al año, el próximo año. Sí, normalmente son 6 meses de diferencia entre la ordenación de los diáconos y la Así se- ordenación sacerdotal. Él tenía, cuando lo ordenaron sacerdote, 24 años. Sé que realmente era un sacerdote muy joven. Su hermano tenía 27. no, los dos Y jóvenes. él cuenta una experiencia también muy interesante del momento de su ordenación sacerdotal. Dice que lo que más le impactó fueron las palabras que le dijo el cardenal que lo ordenó sacerdote, que se llamaba el cardenal Michael von Faulhaber. Le dijo: ya no os llamo siervos, sino amigos. Dijo él que en ese momento experimentó que su ordenación sacerdotal era como una inserción en la comunidad de los amigos de Jesús. Que Wow. ser sacerdote era ser el más íntimo amigo de Jesús. Y que eso lo impactó ahí en ese momento cuando estaba él recibiendo la imposición de las manos. Un año después de ser ordenado sacerdote, él empieza a dar clases. Fue invitado a ir a la Escuela Superior de Freising a dar clases. Y pues realmente él nunca se imaginó hasta dónde iba a llegar. 2 años después solamente ya estaba con su tesis doctoral. Y esa tesis doctoral se llamó así, Juanito: Pueblo y Casa de Dios en la doctrina de la Iglesia de San Agustín. Wow. Esto que nos dice que Benedicto XVI era un admirador y seguidor número uno de San Agustín. Uh-huh. Y lo vamos a encontrar en toda su vida. Toda su vida va a ser San Agustín por delante, ¿no? 4 años más tarde, él se va a ganar esa habilitación para la enseñanza. Es como una especie de competencia que se tenía para usted poder ser profesor de teología en las universidades, pues grandes, importantes. A los 4 años, él lo logra con una disertación que tenía sobre la teología de la historia de San Buenaventura. Y desde ahí no hubo quien lo parara, ¿no? Ya después fue profesor de teología dogmática, de teología fundamental,
después fue docente en la Universidad de Bonn, después en la Universidad de Múnich, en la Universidad de Tubinga, hasta que llegó un momento importantísimo en su vida. El año de 1962 a 1965 lo invitaron a ir como sacerdote al Concilio Vaticano II, donde solamente estaban invitados pues prácticamente los obispos, los cardenales de todos los lugares del mundo, y a este hombre, con 35 años de edad solamente, lo invitan a ser uno de los expertos teólogos del Concilio Vaticano II. Por ahí también se encontraba Juan Pablo II, ¿no? Karol Wojtyla se encontraba por ahí en una de esas sesiones, pero la diferencia es que Benedicto XVI o Joseph Ratzinger llegó ahí como experto. No me voy a parar mucho en el Concilio Vaticano II porque sería meternos en otro tema, pero hay cosas muy, pero muy interesantes en el Concilio Vaticano II que recayeron sobre él. Y es que a los otros expertos que habían invitado al Concilio Vaticano II, hay dos nombres importantísimos en la teología con los cuales le tocó, por así decirlo, codearse, ¿no? Benedicto XVI, un famoso teólogo que se llamaba Karl Rahner y otro famoso teólogo que se llamaba Hans Kuhn. Este Hans Kuhn, un hombre muy, pero muy interesante, se va a convertir prácticamente en el enemigo intelectual de Benedicto XVI, porque él veía que el Concilio Vaticano II debería ser pues prácticamente un parteaguas para una iglesia totalmente nueva. Y Benedicto XVI al inicio quizás comulgaba con las ideas de una iglesia nueva, pero después se dio cuenta que no era así, ¿no? Ellos iban con muchas ganas de aportar grandes cambios a la iglesia en el concilio, pero en poco a poco la reflexión, Benedicto o Joseph Ratzinger tomó un rumbo muy diferente al de los otros teólogos por una cosa muy especial que nos puede iluminar mucho a nosotros hoy también. Él consideraba que los teólogos debían ser obedientes a los obispos Así y que es. los obispos no deberían ser los que hacían todo lo que los teólogos les dijeran. Él consideraba que el obispo tenía que estar por encima del teólogo y rescataba la figura tan importante en la iglesia que es la figura del obispo. Y les decía, cuando la iglesia antigua llamaba a los obispos ángeles de su iglesia, quería decir precisamente que los obispos mismos deben de ser hombres profundamente de Dios, que toda su vida debía vivir orientada solamente hacia Dios, que su vida tenía que ser una completa oración por su pueblo, que el obispo tenía que ser orante, que interceda por los hombres, y que cuanto más lo hace, cuanto más ora el obispo, más comprende a las personas que le habían encomendado en sus manos para él ser un ángel, un mensajero de Dios, para que les ayudara a encontrar su verdadera naturaleza, a encontrarse a sí mismos y a vivir la idea de que Dios estaba con ellos. Bueno, pues con esto ya te imaginarás, todos los que iban con la idea de aquí vamos a cambiar absolutamente todo esto, se chocaron con él, ¿sí? Se chocaron con él. Todos esos grupos progresistas, grupos de la izquierda católica, lo empezaron a ver a él como un martillo, ¿no? Como un martillo. Un enemigo. Y claro, inmediatamente se casó con unos enemigos ahí que no los había buscado, pero bueno, hay Le veces llegaron en de la vida gratis. así, le llegaron de gratis. Sí, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, consideraba que los cambios no se podían dar tan rápido e ir tan lejos
que no pudiéramos tener el control de ellos. Ujú. Y eso se puede aplicar en cualquier cosa, ¿no? Así es, así. Que nosotros, por ir más rápido, no podríamos cambiar los distintivos ideales de nuestra identidad católica. Y eso es donde él se puso. No por cambiar vamos a perder ser católicos. Pues esto fue su derrotero. Y ya entonces empezaron a ver a este como el defensor de la derecha, de la extrema derecha, bueno, ya te imaginas tú cómo es toda esa cantidad de palabras que usan algunos por ahí. Sí, sí, sí. Cuando terminó el concilio, pues él simplemente regresó a seguir siendo un profesor. Se fue para la Universidad de Ratisbona y ahí estuvo un tiempo como profesor y como vicerrector de esa universidad. Después fundó una revista teológica importantísima en el año de 1972 con otros teólogos enormes como un famoso Hans von Balthasar o Henry de Lubac, y esa revista se llamaba Comunión, la revista Comunión. Pues este hombre así rapidito, rapidito se puso muy, muy importante. Y el Papa Pablo VI, el 25 de marzo de 1977, cuando tenía él ya 50 años de edad, Pablo VI lo nombra arzobispo de Múnich, de la diócesis donde él pertenecía, ¿no? Múnich y Freising. Ujú. Eso es una diócesis muy antigua, Juanito. Imagínate que esa diócesis fue fundada nada menos y nada más que por San Bonifacio, So, el patrono de Alemania. Y es una diócesis fundada por allá en el año 739. wow, Pues ahí se la encomendaron. Lo nombraron no obispo, sino arzobispo directamente, wow. ¿sí? Y bueno, pues el hombre toma su ordenación episcopal y deja las aulas de clase. Eso es algo que él siempre va a decir que le costó muchísimo, Me imagino, sí, ¿eh? sí, sí. Que le costó muchísimo. De hecho, él cuenta, Benedicto XVI contaba, que le pasó lo mismo que le pasó a San Agustín. San Agustín quería ser profesor, no sacerdote, y terminó siendo ordenado sacerdote y luego obispo, lo mismo que le pasó a Benedicto XVI. Él quería ser, era profesor, estar en los salones de clase ahí debatiendo y pensando y poniendo a sus alumnos a pensar. Cuando lo nombraron, cuando lo ordenaron obispo, en su escudo de armas, él va a escoger un lema, un mutuo que es impresionante. Colaboradores de la verdad. Ese es su mutuo. Y él mismo lo explicó. Él mismo dijo, ¿por qué escogió eso? Él decía, por un lado, me parecía que expresaba la relación entre mi tarea previa como profesor y mi nueva misión como obispo, aunque es de diferentes modos. Lo que estaba y seguía estando en juego era seguir la verdad, estar al servicio de la verdad. Y por otro, escogí este lema porque en el mundo de hoy el tema de la verdad es acallado casi totalmente, pues se presenta la verdad como algo demasiado grande para el hombre, y sin embargo, si falta la verdad, todo se desmorona. Esa fue su explicación a su escudo. Y eso no es nada, Juanito. No más habían pasado 3 meses, 3 meses, y el Papa Pablo VI lo crea cardenal. Wow. Y dice, no, no, este no puede estar por allá tan lejos. Que te dé lo que sea. Sí, sí, es demasiado bueno para que esté tan lejos, ¿no? 3 meses nomás y lo crea cardenal. Cardenal con el título presbiteral de Nuestra Señora de la Consolación. Ah, mira. Título muy hermoso. En agosto de 1978, ya como cardenal y todavía arzobispo de Múnich, él participó en el primer cónclave donde eligieron al Papa
Juan Pablo I. ¿Te acuerdas? Un papa que Claro, duró muy muy poco poco, tiempo, muy era poco. Sí, sí. el Papa 263 de la Iglesia Católica. Ujú, ujú. Y es interesante que nomás en esos pocos días de papado de Juan Pablo I, pues él nombró a Joseph Ratzinger, al cardenal Ratzinger, para que fuera su enviado especial al Congreso Mariológico Internacional en Guayaquil, Ecuador. Así nomás, nombrado papa, nombra a Ratzinger, ve y me representas allá. Y él se fue por allá en septiembre del año 1978 a Guayaquil, Ecuador, a este Congreso Mariológico. Después de su regreso, le tocó la sorpresa de que el Papa se había muerto. Se había muerto el Papa Juan Pablo I, y entonces le tocó participar en el En otro. siguiente cónclave, Sí. donde eligieron a Juan Pablo II como el Papa 264 de la Iglesia Católica. Bueno, después del cónclave, él se regresó para su diócesis, allá en Múnich. Dice Joseph Ratzinger que en 1980 el Papa Juan Pablo II lo llamó por teléfono y le propone que se viniera para Roma a trabajar con él. Dice, yo necesito que te encargues de la Congregación para la Educación Católica. Y sabes, con toda la libertad del corazón, Joseph Ratzinger le dijo al Papa que no. En serio. ¿Sí? Le dijo que no. Le dijo, yo prometí ser obispo de mi diócesis. Y no es posible que yo en menos de 2 años ya me vaya a ir. Sí, 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 sí. Y le dijo que no. Y él lo cuenta, dice, lo más interesante es que el Papa Juan Pablo II me dijo, ok, acepto tu negativa, pero hablamos luego. Y ya después dice que el 25 de noviembre de 1981, es decir, menos de un año de esa llamada, el Papa ya le dijo, te voy a nombrar como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es decir, solo le dio unas pequeñas vacaciones ahí de su negativa y lo nombró el principal custodio de la fe católica, el defensor de la doctrina. Wow. Dice Joseph Ratzinger que lo único que le pidió al Papa para aceptar este nombramiento era que por favor lo dejara seguir escribiendo libros. Okay. Seguir escribiendo libros, ¿no? El Papa le dijo, yo no sé si eso se pueda, pero que lo iba a consultar y ya después le dijo, sí se puede. Así que ya él no tuvo ningún reparo para irse a Roma. Su labor durante esos 24 años era preservar el tesoro de la fe de la Iglesia Católica. Wow. Muy interesante. La Sí. verdad es que era la persona adecuada o ideal para eso, No, perfecto. en un mundo tan combustionado, convulso por todas partes, ¿no? Uh-huh. A los días lo nombra también el Papa presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y después de la Comisión Teológica Internacional. Oh, santo Dios. Claro, imagínate. Y lo que más nos corresponde a nosotros en nuestro programa. En 1986, el Papa Juan Pablo II le encomendó la redacción del nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Santo Dios. Así que todo lo que hemos estudiado en estos años del catecismo es nada menos y nada más que Puño y puño y letra. letra de Benedicto XVI, ¿no? Su nombre quedó o quedará inmortalizado por muchas cosas, pero muy especialmente por esta. En la Constitución Apostólica, cuando el Papa Juan Pablo II promulga en el año 1992 el Catecismo de la Iglesia Católica, de todos los nombres que pudo haber dicho, solo dijo uno. Y ahí quedó escrito. Fíjate el texto exacto de la Fidei Depositum en el número 2 lo que dice. A ver. El año de 1986 confié
a una comisión de 12 cardenales y obispos presidida por el cardenal Joseph Ratzinger el encargo de preparar un proyecto del catecismo solicitado por los padres del sínodo. Un comité de 7 obispos diocesanos expertos en teología y catequesis colaboró con la comisión en este trabajo. Si el último catecismo de la Iglesia, que estuvo antes de este, duró 446 años, pues mínimo este va a durar más o menos ese tiempo, pues el nombre de Joseph Ratzinger estará ahí en esa primera página. Toda la vida, Sí, todo ese tiempo. Así es. Así es. Por lo tanto, estando Joseph Ratzinger a la derecha, a la mano derecha de Juan Pablo II, encargado de custodiar el tesoro más grande que tiene la iglesia, que es la fe, pues Juan Pablo II tuvo la oportunidad de abrir caminos, de irse a correr el mundo, a llevar el mensajero de Dios. Él no estaba preocupado de lo que estuviera pasando en Roma. Ahí tenía al que era, ¿no? Sí. Y él a volar. Es una cosa muy interesante. De hecho, el 30 de noviembre del año 2002, el Papa Juan Pablo II aprobó su elección como decano del Colegio de los Cardenales y convirtió a Joseph Ratzinger en el máximo jerarca de la Iglesia Católica, del Colegio de los Cardenales. Y por esa razón es que cuando muere Juan Pablo II, el cónclave y todas las exequias y todo esto, lo llevó a cabo Joseph Ratzinger, por ese nombramiento que hizo Juan Pablo II. Después, en el año 2000, Juanito, la Academia Pontificia de las Ciencias lo nombró como académico por su ciencia. Un científico tremendo, Benedicto XVI. Bueno, en la curia romana ya te imaginarás, el hombre estuvo metido en todo, por nombrar algunos nombres, ¿no? En la Secretaría de Estado, en el culto divino, en la disciplina de los sacramentos, en la congregación para los obispos, para la evangelización de los pueblos, la educación católica, la causa de los santos, el clero, la unidad de los cristianos, la cultura, la asignatura apostólica, la Iglesia para América Latina, la interpretación del Código de Derecho Canónico, el Código de Derecho Canónico de la Iglesia de Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre tiene o tuvo 8 doctorados honoris causa. 8. Wow. Quizás no existe por ahí alguien que le pueda igualar a esto. ¿Qué es un doctorado honoris causa? El doctorado es un título que una universidad otorga a una persona eminente. Y es en atención a varias cosas, a sus méritos académicos, a sus méritos científicos y a sus méritos personales. Y se las dieron de todas partes del mundo, Juanito. Mira, el College de St. Thomas en St. Paul, Minnesota, se lo dio en 1984. La Universidad Católica de Ingolstadt, Alemania, en 1985. La Universidad Católica de Lima, Perú, en 1986. La Universidad Católica de Lublin, Polonia, en 1988. La Universidad de Navarra, España, en 1998. La Universidad Santa María Assunta de Roma, en 1999. La Facultad de Teología de Wrocław, en Polonia, en el año 2000. 8. Dios. Sí, no, y lo que le iba a decir era que cómo una persona puede impactar tanto en la vida eclesial y transportar eso a más allá, que tantas instituciones le dan ese reconocimiento de una persona que tiene una capacidad, a pesar de que no le gusta el business, o sea, el show, el aparecer, sino desde su escritorio, desde su pequeña oficina, impactó al mundo entero y lo sigue impactando.
Sí, creo que no le caben todos sus doctorados en la pared de su oficina, No, ¿eh? no, no, no. ¿Cómo será que este hombre, la revista Time, lo nombró uno de los 100 hombres más influyentes de la historia? Bendito sea ¿Eh? Dios. Que eso ya es mucho que decir. Sí, sí, sí. Hablaba 10 idiomas fluidos: alemán, italiano, francés, latín, inglés, español, portugués. Además leía el hebreo y el griego clásico, que son de las lenguas más difíciles que existe. Su pasatiempo favorito era tocar el piano. Ah, Él fue un experto pianista y compositor, y su favorito era Mozart. mira, ¿Sí? Había una canción de Mozart que era su preferida, que se llama el Requiem de Mozart. el Requiem. El Requiem. Y él siempre expresaba que el Requiem de Mozart era una elevada expresión de fe, que era capaz de conocer la tragedia de la existencia humana, que era capaz de no ocultar los aspectos dramáticos de la vida, y que esa era la expresión de la fe cristiana. Eh, Fíjate, Juanito, que en Alemania hicieron una cerveza que él tomaba, que le gustaba, Esa. que se llamaba Passbier, cerveza del Papa. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Y la etiqueta de la cerveza dice, dedicada al gran hijo de nuestra patria, Benedicto XVI. Y así se vende la cerveza Pabstbier. Quién Pasa. sabe cómo lo pronunciarán bien los alemanes, ¿no? Ujú. Eh, Otro datito por ahí que me encontré. Era piloto de helicóptero, Sí, pero sí. no tenía licencia de conducir automóvil. ¿Cómo así? De hecho, una de las cosas que casi siempre me acuerdo en los años que yo tuve la oportunidad de vivir en Roma es que él nunca conducía. No, no, no. Yo no sé, en el fondo no sé si es que no sabía conducir coche, no Ujú. lo sé, pero no. Pero sí helicóptero, ¿qué tal? No, no, eso sí, él tenía. Su helicóptero iba por ahí volando a cualquier sitio. Su comida preferida, A ver, una, no te la vas a creer, eran una los, pupusas, hay unas pupusas. los ravioli. Ah, le gustaban los raviolis. Los ravioli. De hecho, había un Una restaurante muy, muy famoso ahí en Roma, a una cuadra del Vaticano, donde él siempre iba a comer sus ravioli. Iba caminando como si nada. El hombre pasaba ahí en la Puerta de Santa María y llegaba a su restaurante. Y su bebida preferida, no te la vas a creer, a la ver. Fanta de naranja. No, pero El eso no hom- pega. Mi hermano, eso no pega. Unos raviolis ah, con un Fanta de naranja. Eso bueno, no. pero ya tú te podrás imaginar. Entre gustos no hay disgustos. Eso es así, eso es así. En estos días te comes unos ravioli con una Fanta de naranja, a ver a qué te sabe. No, y me voy a tirar una Chance, foto. San, si me cha- gusta. chance y te transborda a la experiencia Benedictina. gastronómica de Benedicto XVI, ¿por qué no? Bendito sea Dios. Tenía este gran hombre una biblioteca personal, así como la nuestra, Juanito. Y tenía en esa biblioteca 20.000 obras. Posiblemente dicen que se las habrá leído, ¿eh? 20.000 obras, y todas fueron entregadas a la Santa Sede en el día que fue elegido papa, ¿no? En Wow. el año 2005. Le preguntaron un día a Joseph Ratzinger, ¿qué ha sido lo que le han pedido hacer que le haya llamado particularmente la atención? Y él respondió, el día que Fidel Castro me pidió que le regalara un libro de mi biblioteca. Ah, Y se lo regalé, dice Benedicto, le regalé el libro Introducción al Catecismo. uy. ¿Qué tal esa? Le preguntaron cuál era la novela que más le gustaba. Y esta invitamos a todos nuestros escuchas a que la busquen por ahí y se la vean.
Se llamaba El lobo estepario, de Eh, Steppenwolf. Es una novela de un escritor suizo-alemán que se llamaba Hermann Hesse y fue escrita en el año de 1927, cuando él nació. Y esto, imagínate, era mucho más vieja la película casi que él, y a él le encantaba. Él le decía que lo que él veía ahí era ese análisis despiadado del hombre caído, como Adán, wow. que es la imagen de lo que ocurre hoy con el ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. También le preguntaron que cuál era su pintor favorito, y él decía que era Johannes Vermeer. Vermeer era un gran pintor por allá de los años del 1632 y tenía una pintura que era especialmente preciosa que se llamaba La joven con la perla, o La joven con la perla en el arete, ¿no? Con el arete de perla. Esa era su pintura así como favorita de este pintor. Wow. Tenía un animal favorito, Ajá, a ver. los gatos. Mira, ahí estamos en comunidad. A mí me gustan los gatos. ¿Sabes? En Roma abundan los gatos. En Roma Así. hay, uy, sí, sí, eso es una cosa, parece la ciudad de los gatos, más bien. Uy. ¿Y hacían Y parte en la calle o cómo? por todo, son los dueños de la ciudad, es increíble. ¿En Tú vas al serio? Coliseo Romano y pareces que estás yendo a ver un lugar de gatos. Ah, ¿en serio? Es Wow. una plaga grande, de Oh, gatos por wow. todo, plaga de gatos por todas partes. Pues el Papa decían que era gatófilo, adoraba los gatos. Y hay un comentario de su secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, que decía exactamente esto. En su paseo normal, cuando iba a comer, esa calle Ujú, ujú. que él transitaba se llama la calle Borgo Pío. De Borgo Pío hasta el Vaticano, se detenía a dialogar con los gatos y dice el cardenal, no me pregunten qué lengua les hablaba, Pero le hablaba. pero los gatos quedaban encantados. En serio. Así como como San Francisco. Cuando se les acercaba, los gatos alzaban la cabeza y los saludaban. En serio. Así tal cual. Padre. Este hombre tuvo más de 600 publicaciones. Cerebro. En sus libros, ya libros en cuanto tal, fueron 47. Por nombrar algunos, Introducción al Cristianismo, Deseo de Dios, Informe sobre la Fe, Sal de la Tierra, En la Escuela de la Verdad, Fe y Ciencia, El Dios Todo Amor y quizás las más famosas para nosotros, los 3 tomos de Jesús de Nazaret. Ese le invitamos a todos los radioescuchas que nos están viendo o escuchando a comprarse esos 3 libritos, Jesús de Nazaret 1, 2 y 3. ¿Cómo vamos, Juanito? Uy, no, mi hermano. Es que es impresionante porque piense como desde pequeño y personas que impactan nuestra vida que nos van como moviendo hacia donde es nuestro llamado. Primer impacto, bien pequeñito, al llevar un arreglo floral, tiene un encuentro con este cardenal, ¿verdad? Le llama la impresión, la forma, la vestidura, y él comenzó a decir, algún día, yo me vestiré así, yo seré de esta manera. Segundo impacto, bueno, la experiencia que tuvo en la milicia y todo esto, pero una vez, el mismo día de su ordenación, las palabras de otro cardenal que le da esas palabras e impactan su vida nuevamente, hasta llegar a un papa que ya lo vamos humanizando en toda su experiencia de vida, pero detalles como ir a comerse una pasta, unos ravioli, de beberse un Fanta de naranja, que todavía eso no me cabe en la mente, o sea, todavía no lo dijeron, hasta tener una relación como animales, o sea, me transporta a San Francisco de Asís, salir a hablar y hablar con los hermanos gatos, y que los gatos Algo así. sí, se queden observándolo agradable y lo saludaran.
No, mi hermano, impresionante la vida de este hombre. En vez de salir corriendo. Sí, sí, Bueno, sí, imagínate, sigamos porque hay que terminar, ¿no? sí, sí, claro. El 19 de abril del 2005 lo eligen papa, sucesor de Juan Pablo II. Solamente en el segundo día del conclave. Solo 4 votaciones y ya Y listo. todos los cardenales estaban en su mayoría de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Su nombre fue anunciado ahí desde el balcón del Vaticano. Uh-huh. Él fue el sexto papa alemán, sexto papa alemán de la Iglesia Católica. Y fíjate este datito interesante de la historia. Su elección, el día de su elección, coincidió con la fiesta de San León IX, que había sido el Papa 149 de la Iglesia Católica en el año 1049. También era alemán. El mismo día, los dos, pero Wow. con 956 años de diferencia. Oh, casi nada. Ya una cosita ahí de nada, ¿cierto? Se convirtió Benedicto XVI ese día en el Papa 265 de la Iglesia Católica. El Papa, en su libro Luz del Mundo, narra ese momento de su elección que me parece que es muy, pero muy interesante. Y él dice que fue increíble y un shock su elección. Dice textualmente el Papa, yo estaba convencido de que había otros mejores y más jóvenes que yo. ¿Por qué me hacía esto el Señor a mí? Y entonces tenía que dejarlo en sus manos. Yo intenté en ese momento mantener la serenidad, confiando plenamente que ahora Él me iba a conducir, ¿no? Amén. Y entonces, claro, anuncian su nombre, él sale en público y pues las primeras palabras que dijo, sin duda alguna, ni con tiempo de prepararlas, me imagino yo, Uh-huh. dice textualmente, queridos hermanos y hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Bendito sea Dios. Eso realmente es una cosa preciosa porque toda su vida ha sido eso. En todo su esplendor, en toda su grandeza, en toda su genialidad, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Las mismas palabras que dijo cuando le preguntaron sobre su infancia. Yo vengo del campo, de la viña. Mi papá era un agricultor, pues mis abuelos eran agricultores. Yo vengo de la tierra. Ahora el Señor me encomienda su viña y voy a ser un humilde trabajador de esa viña. Eh, el Papa, ya como Papa Benedicto XVI, participó en 3 jornadas mundiales de la juventud. Algún día haremos un programa sobre estas 3 jornadas mundiales de la juventud con él. Él estuvo en el año 2005, que fue la jornada donde Juan Pablo II no alcanzó a llegar y que Okay. fue en Alemania, ahí en su pueblo, en Colonia, cerquísima de donde él nació, vivió. La segunda fue en Sydney, Australia, en el 2008 y la tercera en el 2011 en Madrid. Todo el mundo pensaba que Benedicto XVI no era muy afable con los jóvenes. Millones de jóvenes. Mira, por ejemplo, este que tengo acá. El periódico más importante de Inglaterra, The Daily Telegraph, ¿no? Ajá. Tengo quizás de todas partes del mundo periódicos de los más grandes, de los más importantes, alabando a Benedicto XVI, los mismos críticos alemanes. Wow. Financial Times. Santo Dios, ¿eh? ¿Sí? Ese, Escribió como papa 3 encíclicas y en tu las corto 3 tiempo. preciosas. Deus Caritas Est en el Ujú, 2006. ujú, Ese es sobre el amor cristiano. ujú. Spe Salvi sobre la esperanza cristiana en el 2007.
y Caritas in Veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad, en el 2009. Amor, esperanza, caridad. Ese era su derrotero. ¿Te acuerdas aquello que decía de niño? Su lenguaje era tan poético, tan sencillo, Ujú. pero todo siempre iba alrededor del amor. Del amor, exactamente. Sí, Así sí. es. Como Papa no cambió eso. Era su derrotero de vida. Bendito sea. Como Papa hizo 24 viajes apostólicos en los 5 continentes. Canonizó 45 santos y nombró 2 doctores de la Iglesia. San Juan de la Cruz, uno de los grandes místicos de la Iglesia, fue elevado como doctor de la Iglesia por Benedicto XVI, y Santa Hildegarda. Los dos, imagínate tú, nada menos y nada más que tener a este hombre firmando grande San Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, eh, el momento de su renuncia, Juanito, porque su papado pues tuvo muchas cosas muy interesantes también. Eh, por ejemplo, su primer Twitter. Yo no sé si te acuerdas de ese día que su tableta y su primer Twitter que se llamaba Pontifex. Y su primer título, su primer Twitter lo envió el 12 de diciembre del 2012, día de Nuestra Señora de Guadalupe. Y lo que puso en ese primer Twitter fue esto: queridos amigos, estoy feliz de estar en contacto con ustedes a través de Twitter. Gracias por su generosa respuesta. Los bendigo a todos con todo mi corazón. Ese fue el Twitter del primer papa que envió un Twitter en una red social, ¿no? Bueno, también tiene lo suyo, ¿no? Sí, 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 El sí. momento de su renuncia. Bueno, todo el mundo habla de esto. Para mí realmente no es lo más importante, el hecho histórico del acontecimiento de su renuncia. El 28 de febrero del año 2013, él renunció al papado, asumiendo el título de Papa emérito, Correcto. Ujú. con una intención: dedicarse a la oración y al retiro espiritual. Su renuncia él la anunció el 11 de febrero y después la anuncia que en toda la historia, bueno, ya después en la historia de la iglesia ya se dieron cuenta que el último papa que había renunciado, incluso algunos decían, eso no se puede hacer, eso no es posible, Ujú. pero este hombre conocía a la iglesia de arriba hasta abajo, ¿no? Ujú. En el año 1415 había hecho lo mismo el Papa Gregorio XII, y 498 años después lo está haciendo Benedicto XVI. Y lo dice Juanito, creo que vamos concluyendo con estas palabras, ¿no? Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y no en menor grado, sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve por la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor, tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que en los Así es. últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, Muy grande. siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril del año 2005, de forma que desde el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, la sede de Roma queda vacante
y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Muy Pues el mundo grande. se quedó así como Sí, pasmado todo el mundo. en un silencio total, porque es que el hombre que vive buscando siempre el poder, Ujú. cuando lo Sí, tiene, no lo quiere soltar. Sí, sí. no. ¿No? Y este es un acto de bajarse del poder que pocos hombres lo han tenido, sobre Ujú, todo en este mundo moderno. ujú. Y este hombre con toda la libertad dice, yo no tengo las fuerzas y se acabó. Eso es de grandes, Juanito. Muy grande, O muy sea, grande. este hombre no solamente fue en todo lo que hemos visto en su vida, sino que al final de su vida también hasta en eso nos dejó Sí, 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 enseñanza grandísima. perplejos. Sí, sí, sí. Bueno, le preguntaron después de esto, díganos algo que le hizo llorar. Ah, Y Benedicto respondió, después de mi renuncia, cuando iba en el helicóptero en lo alto de la casa del pastor Bonus, había arriba una gran pancarta con la inscripción que Dios te lo pague. wow, Eso me conmovió y rompí a llorar. wow. Él no se lo esperaba, ¿no? Pues en el helicóptero mirando hacia abajo y se encuentra que Dios te lo pague, ¿no? Al final, bueno, ya lo que pasó esta semana, ¿no? El Ujú. miércoles, el Papa Francisco hace pública la gravedad de su vida, del avance de su enfermedad, pide oraciones al mundo entero por su inminente fallecimiento. Y el Papa Francisco en ese mensaje pronunció unas palabras muy, pero muy interesantes. El Papa emérito sostiene a la Iglesia en su silencio. Bendito. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué significará ese sostiene a la Iglesia? Es una expresión como rara, ¿no? Nosotros algún día comprenderemos, quizás cuando estemos en la presencia de Dios, cómo los ancianos y los enfermos, en el ofrecimiento de su enfermedad y de su dolor, son los que sostienen el mundo, Ujú. son los que sostienen el mundo. Y Benedicto XVI también estuvo ahí. Eso es una cosa muy interesante. Después nos cuentan que de las últimas cosas que hizo fue con celebrar la misa en su habitación. Y yo me pongo en mi cabeza a pensar cómo sería la emoción de él decir su último por Cristo, con él y en él. Uf, eso debió haber sido algo muy, muy importante para él. Al final le preguntaron un día, ¿qué le dirá usted al Todopoderoso cuando esté delante de él? Y le respondió Benedicto XVI, le pediré que sea indulgente con mi insignificancia, Bendito sea Dios. que sea indulgente con mi insignificancia. Bueno, Benedicto XVI murió el 31 de diciembre del 2022 a las 9:34 hora de Roma, 95 años de edad, y murió en el lugar donde vivía, en el monasterio Mater Ecclesiae de la Ciudad del Vaticano. La causa de su muerte, quizás en medio de su enfermedad y tantas cosas de su vejez, es una enfermedad que padecía que se llama erisipela. Es Mm, una enfermedad dermatológica que provocada por una bacteria, y ok, eso genera una deformidad en la piel y unos dolores impresionantes. Y él la padeció pues por alrededor de casi 10 años wow, y la sufrió en silencio. wow. Erisipela. Conclusión, Juanito. Sí, señor. Conclusión. Me voy a permitir aquí robarte unos minutos para Adelante, adelante, tranquilo. destacar lo que para mí, humildemente, me Sí, parece que son las 10 frases que son las perlas de Benedicto XVI. a ver. A ver si alguno de nuestros radioescuchas que quede todavía por ahí escuchando nos dice si una de ellas le gustó. Bien, Primera,
De hecho, mi hermano, antes de las 10, nadie se ha ido de la conexión, al contrario, ha aumentado más. Oh. Primera, decía Benedicto, donde Dios no ocupa el primer lugar, corre peligro la dignidad del hombre. Wow. Segunda, ¿por qué sigo aún en la iglesia? Muy buena pregunta esa. ¿Eh? Solo en la iglesia es posible ser cristiano y no al margen de la iglesia. Tercera, cuando el hombre se aparta de Dios, no es Dios quien lo persigue, sino sus ídolos. Cuarta, cuando la política promete ser redención, promete demasiado. Cuando pretende hacer la obra de Dios, pasa a ser no divina, sino demoníaca. Quinta, el laicismo se está convirtiendo en una ideología autoritaria e intolerante. Sexta, la compasión no puede llevarnos a ocultar la verdad. Séptima, hay quien afirma que el respeto a la libertad del individuo hace que sea erróneo buscar la verdad. Pero, ¿qué objeto tiene entonces la libertad si no es buscar la verdad? Octava, las cuentas sobre el hombre sin Dios no cuadran y las cuentas del universo sin Dios tampoco cuadran. Novena, la cultura cristiana nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de los romanos. Y décima, el día de su renuncia terminó diciendo, gracias de corazón y pido perdón por mis errores. Wow. Wow. Así que en nombre de todos nuestros radioescuchas, despedimos a este gran hombre. Así Y le es. decimos lo mismo, gracias Papa Benedicto XVI, Gracias. descansa en paz. Amén. Amén. Excelente. Bueno, pues mi hermano, hoy hemos tenido este tributo a este hombre que vino a dejar huellas importantes en nuestra iglesia. Vino a dejar una trayectoria de alguien que desde pequeño tuvo ese llamado. Desde sus primeros años ya tenía esa inquietud. Y fíjate cómo el Señor lo fue llevando. Un hombre que, a pesar de que lo que quería vivir una vida sencilla, quizás anónima, pero escribiendo, el Señor le fue diciendo en el camino, yo te necesito un poquito más allá. Y fíjate cómo dentro de su sacerdocio fue ocupando posiciones de manera rápida. O sea, hoy te ordeno esto, rapidito, eres ahora cardenal, ahora ven para acá. O sea, cuando una persona tiene un llamado, el Señor va moviendo y va conduciéndote quizás a lugares donde tú no te imaginaste, ni siquiera donde querías ir. Pero fue obediente ese llamado de Dios. Y yo siempre lo he dicho, Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, nos dio una lección impresionante, aunque el mundo no la entendía, en el momento de su renuncia al papado, a dejar el trono petrino vacante. Y era lo que usted mencionaba. No todo el mundo deja una posición tan, pero tan grande. Si la llamamos políticamente, independientemente de algo religioso, de nuestra fe católica, políticamente hablando, el Papa, políticamente hablando, es
un Es presidente, el... Ujú. un presidente. O sea, tiene influencia política en el mundo. ¿Tú me entiendes? Entonces, diplomáticamente hablando, influyendo en muchas decisiones mundiales. Entonces, y yo de renunciar a eso porque reconoce no su debilidad espiritual, sino física, ¿eh? Que ya su cuerpo ya no estaba para seguir frente a algo tan importante, y decide mejor retirarse a orar para que la iglesia siga caminando. Eso es algo de grande, ¿verdad? Eso es algo que no todo el mundo. La verdad que hay un mensaje y yo no dudo que pronto podamos decir San Benedicto XVI. ¿Mm? Bueno, No lo dudo, no lo dudo. esperemos qué dice la iglesia, poco a poco. Bueno, mira, durante todo el papado de Juan Pablo, como usted lo decía, San Juan Pablo II se iba a cumplir su misión apostólica, dejando la iglesia en una mano segura, sin preocupaciones de dónde iba a caminar la iglesia, porque estaba llevada por Benedicto, en ese momento Joseph Ratzinger, ¿verdad? Entonces, la mano derecha de Juan Pablo II, del grande Juan Pablo II, ¿verdad? Ahí detrás de Juan Pablo estaba ese puño y letra, escribiendo, aportando. Bendito sea Dios. Y la relación que tuvo con Francisco, impresionante la cercanía que tenían estos dos hombres de Dios. Sí, Así que nuestra muy bien. iglesia no se equivoca. Mi hermano, pues tengo varios saluditos por acá de nuestra gente. Y qué bueno que hoy pudimos hacer esta despedida aquí en Vamos al Catecismo a este grande de nuestra iglesia. Que el Señor, pues, lo tenga ahora mismo ahí en el lugar que Él se merece, y que siga desde allá, ahora intercediendo por nosotros. Excelente. Mi Hay hermano, hay una que, pregunta. sí, le voy a Dígame. responder a mi amigo. Sí, 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 sí. Los honores, voy a dividirlo de dos partes, ¿no? ¿Cómo hacer el luto a Benedicto XVI? Como a cualquier bautizado, sin duda alguna. No hay ninguna diferencia. Como papa, serán las exequias como la Santa Iglesia lo pide, que se haga luto a un papa. Los que son sacerdotes pues van a celebrar una misa, los obispos también, y el Santo Padre hará el jueves, ¿no? El jueves hará en Roma su funeral. Pero como él mismo lo decía, creo que serían las palabras correctas para rendirle honor a un humilde trabajador de la viña del Señor, como cualquier bautizado se lo merece. Ahí está. Así que de esa manera, pues vamos a rendirle ese tributo. Y nosotros, como católicos que creemos que a través de la muerte hay vida, que para vivir hay que morir, pues nosotros no vamos a estar tristes. Estamos contentos por la vida de este hombre que pasó a aportarle a la iglesia, a aportarnos a nosotros, y lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar. Nada de tristeza, sino alegría, porque ha llegado a la casa del Padre un grande. Mi hermano, queríamos más grande, ahí tenemos otro grande. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, pues la Chabelita 4 dice: hola a todos. No lo veo desde un año. Sí, no, la última vez que nos vimos, Chabelita, fue el año pasado. Sí. Orlando Andrade dice: muy buenos días, mi gente. Desearles a cada uno de ustedes que este 2023 se les cumplan todos sus deseos. Y Leo y Juan, agradecido por todas las enseñanzas recibidas. Dios los bendiga. Eso, cevichito. Marta Loaiza dice: buenos días para todos, feliz año lleno de muchas más bendiciones, paz y bien, abrazos. Muy bien, doña Marta. Sí, las Chabelitas dicen: yo leí
que sabía operar helicóptero, pero no sabía, no que no sabía manejar automóviles. Y eso está interesante, el hombre no manejaba carro. Maribel Rodríguez dice, te felicito Leo por compartir con nosotros esta interesante información, mucha sabiduría del Papa Benedicto XVI. Muy interesante. Gracias Leo por compartir con nosotros para seguir aprendiendo. Gracias. Esto fue una locura, ¿eh? Sí. Estuve todo el año nuevo pensando cómo. ¿Cómo hacerle? Ay, ay, ay. Ay, ay. Hermano, otras 2000 páginas y 2500 páginas más ahí. No más ni menos. Sino que hay mucha información para resumirla, ¿cierto? Para Sí, resumirla y sí, ir a lo específico, ¿no? sí. Dice Lilian. Buenos días, hermanos. Feliz año nuevo. Les deseo que sea un año lleno de muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Lilian, muy bien. Oh, Bienvenida. eso. María Castillo dice, gracias por este especial. A comprar los libros, los 3 tomos, ¿verdad? Así que hay que comprarlo. Y como Padre Pío, hará más ruido de fallecido que en vida. Así es. Eso siempre pasa. Eso pasa así. Eso Gris, mira, ahí está la prima, Gris Díaz. Dice ella, la compasión no puede ocultarnos la verdad. Sí, esa es la mía también, Gris. Sin duda alguna, para mí ese es el derrotero de Benedicto XVI y lo que le causó tantos enemigos, sobre todo en el tema del aborto, en el tema de la homosexualidad, en el tema de la eutanasia, en el tema de los anticonceptivos. Él decía, tenemos que ser compasivos, pero no podemos ocultar la verdad. Lo que es y lo que no es, no es. Y no por ser compasivos dejar la verdad a un lado. Para mí, esta es, sí, muy bien, Gris. Esa frase interesante. Y la quinta, me la puede leer porque esa quinta tiene algo que tiene que ver con nosotros los laicos. El laicismo. El laicismo. Ok. Se está convirtiendo en una ideología autoritaria e intolerante. ¿Me puede explicar un poquito el laicismo? Bueno, el laicismo es ya no creer en nada. Okay. Cada uno Dios de sí mismo, que es uno de los principales. ¿Cómo nació el laicismo? Cada uno tiene su propia verdad. Okay. O sea, tú tienes tu verdad y si yo creo que la luna es de queso, es de queso. Esa es mi verdad y ya. Y ya, absoluta. Claro. Entonces cada uno tiene sus propias verdades y no existe una verdad absoluta según ellos. Y eso se va convirtiendo en una ideología autoritaria e intolerante, porque entonces yo ya no tolero que nadie me diga la verdad, porque yo tengo la mía y ya. Y esa es la que vale. Peligrosísimo, pero bueno. Y estamos viviendo tiempos donde estamos en el tiempo del laicismo. Exactamente, pues bendito sea Dios. Dice ella, pero todas son grandes, Gris, dice esa. Así es. Ana Patri González dice, en este mundo convulsionado y con tantas corrientes, solo en la iglesia podemos mantenernos como cristianos, pues es ahí donde Jesús nos enseña, nos acoge y nos alimenta. Patri, muy bien, ella escogió la segunda. La segunda, así es. Muy bien. La Chabelita dice, las va a tener que publicar en su perfil las frases para meditarlas con profundidad. Uy. Hay que publicarlas, hermano. Ahí tenemos nos van a empezar a decir extremistas, radicales. Todos los liberales, ¿no? Que digan lo que quieran, pero que vengan de uno en uno. Por hacer el especial a Benedicto nos van a decir retrógradas. Dios santo. Bendito sea. Bueno, aquí dice Sebastián,
parafraseando, ¿qué objeto entonces tiene la libertad si no es buscar la verdad? Esa es maravillosa, Sebastián. Esa es increíble. Esa es la número séptima. Sí. Eh, Hay quien afirma que el respeto a la libertad del individuo hace que sea erróneo buscar la verdad. Pero entonces, ¿qué objeto tiene la libertad? Ujú, ujú. Excelente. Dice por acá, a ver si se quiere abrir, que a veces se pone lento. Maribel Rodríguez, todas excelente, pero más me tocaron las tres primeras. Excelente reflexión, Leo, gracias. La primera, ¿no? Las tres Donde primeras. Dios no ocupa el primer lugar, corre peligro la dignidad del hombre. Así es. Nos volvemos lobos del Sí, otro. sí, 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 sí. Está Marta Kiok. Mi piel estaba erizada todo el programa. Gracias por su conocimiento. No, gracias por la vida de Benedicto, ¿cierto? Amén. Dice ella también, bendiciones hoy y siempre. Bendito sea Dios. Dice María Castillo, todas esas perlas muy interesantes. Me llamaron la atención las 5, 6 y 10. La 5 y la 6 ya la leímos y la 10. Ah, el día de su renuncia terminó diciendo, gracias de corazón y pido perdón por mis errores. Amén. Así en la pancarta arriba le pusieron de corazón, gracias, ¿no? Ajá, ajá. Así. Bueno, Muy bien. bien, eso es una frase también de grandes, así que Pedir Benedicto. perdón por los errores, Sí, sí. claro, eso es de grandes. Marta que dice, blessing, bendiciones. Lilian dice, me gustaron todas, pero dice la La 1, la 8 y la 9. 9. Y el Papa fue un ángel aquí en la tierra, ahora desde el cielo, nos seguirá guiando. Feliz día, hermanos. Muy bien, Lilian. Excelente. Muy bien. Por acá nos dicen las chabelitas, oigan, luego nos explica las fotos fúnebres, el cuerpo de Benedicto, su cabeza apunta hacia la cruz, los laicos nos colocan diferente. Hay que hacer un Vamos programa. a ver, vamos a ver cómo va a ser su funeral. Aunque él mismo dijo que sea una cosa sobria, ¿no? Pero sin duda alguna estará lleno de primeros ministros y gente, Claro, claro, peregrinos, que claro, no se claro. puede, aunque la persona quiera, tampoco se puede ocultar el sol con un dedo. Él era grande y le cambió la vida a Yes, muchos, grandes y pequeños. así Y es. en toda su vida, pues estuvo reunido con ellos, ¿no? Así que es justo que vayan todos a rendir honor. Ah, sí, sí, sí. Dice las chabelitas, ir a ver misa por el Papa Benedicto, ir a ver misa por el Papa Benedicto, tendré que vestir de negro, la puedo hacer, le puedo hacer su novenario. Bueno, Claro, ir usted a ver lo puede misa, hacer. quizás ir a ver la misa no, tú puedes ir a celebrar la misa por el Papa. Sí, yo que le recomiendo, si alguien puede, el jueves se conecta para que vean por Vatican News o cualquiera de estas transmisoras para ver la misa directamente del Papa Francisco, la misa fúnebre. También se puede hacer la novena, claro que sí, por cualquier difunto se puede hacer la novena. Y vestirse de negro, pues realmente eso es una cosa que es un poco relativa, ¿no? En algunos lugares cuando alguien fallece, la gente se viste de blanco. En otros, como nuestra cultura, de negro. Así que no, el color no es que sea muy Así es. relevante en ese aspecto. Pero sí, quizás el corazón feliz de haber tenido la oportunidad de conocer en nuestra vida a un hombre como este. Así es. Por ejemplo, mira, Chabelitas, esa imagen que está atrás es en vivo desde el Vaticano a través de Vatican News, de la página oficial del Vaticano. Ellos están transmitiendo en vivo ahora mismo todo lo que está pasando allá en el Vaticano. Así que te puedes conectar por ahí para poder seguir todo lo que está pasando en Sí, este porque momento. hoy ya se expuso su cuerpo Sí, para rendir los honores. Me imagino todos los peregrinos que están en Roma uh -huh.
Me encantaría estar ahí. Así es, así es. Dice Richard Abril, el pensamiento de Benedicto XVI regirá por muchos años en los atrios de nuestra iglesia, su presencia por siempre entre nosotros. Excelente, Muy bien, excelente. Richard. Y Bienvenido. ahora sus libros serán devorados Ah, por... claro que sí. Eso es genial, ojalá los catequistas a comprar sus libros, a leerlos, a tener cursos, clases, reflexiones. Claro, hay que sacarle jugo. Como Amén. decía uno al inicio, ¿no? Decía alguien, después de muerto es que vamos a... Ahora sí, es verdad, ahora sí, ahora es que se va a hablar del hombre. Mira, dice Lilia Rodríguez, mi hermano, por favor, programas comentando los 3 libros recomendados. Dios Ah, en y con ustedes. sí, pues los 3 libros de Jesucristo puede ser, hay gente muy experta en eso, quizás yo no soy el experto en eso. Eh, Dios y el mundo, conozco el padre Pedro Polochi. Ah, mira. Yo una vez estuve en una clase con él donde él comentó a los estudiantes universitarios ese libro, eso fue una cátedra estupenda. Voy a ver si tenemos el honor de invitarlo a Vamos al Catecismo y Nos que habla nos un poquito. explique ese libro, el padre Pedro. Sí, Vamos a ver si y ahora tengo que lo suerte. tenemos tan cerca ahí en San Francisco, pues, ¿quién Vamos, quita? vamos a ver si tenemos suerte. Pero gracias, gracias. Claro que sí, Sí, sí. podemos ver. Ah, excelente. Dice Claro por que aquí, estudiando el catecismo, estamos estudiando a Benedicto. bueno, Tal cual. ahí están sus huellas. Ahí está. Este. Dice Jesús Espinosa, gracias Leo y Juan por esta gran enseñanza de hoy. Les deseo muchas bendiciones y éxito en este año 2023. Sigan adelante. Muchas gracias, Jesús. Sí, por acá tengo otro. Hay bastante comentarios, mi hermano, en el día de hoy. La Chabelita dice, pues, acompaño a mi hermano en Cristo a llegar con el juez misericordioso. Es que ese es genial, ¿eh? Esa es genial. ¿Qué le vas a decir al Todopoderoso cuando estés delante de Él? Sí. Sé indulgente conmigo, Por favor. con, con mi insignificancia, ¿no? Y fíjese, mi hermano, ¿quién lo dice? O sea, estamos hablando de un papa emérito, o sea, el representante de Dios aquí en la tierra y le está diciendo, mira, ay, ten misericordia de mí. ¿Qué nos toca a nosotros? Que a veces estamos con una arrogancia, que yo mismo soy, que tengo 10 años en la iglesia, que yo soy el predicador fulano. No, peor todavía cuando alguien cree que es mucho porque se pone unos zapatos de tal marca o Sí, una... sí, 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 Y sí. se crecen los humos de la gente porque usan un perfume de no sé quién se inflan como pavos reales, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Que sea indulgente con mi insignificancia, simplemente eso. dice Chabelita que en Gwinnett Library lo tienen. Mira, la librería de Gwinnett Me tiene imagino. los libros. Algunos no todos en español, pero ahí lo tienen. Bueno, pues vamos a buscarlo. Mi hermano, tengo otro último comentario hasta el momento. Me dice, a ver quién escribe por acá. Ilia dice, buenos y bendecidos días con la gracia de Dios. Pronto tendremos un santo Benedicto XVI. Feliz año Ajue, a todos. ya Ilia ya se adelantó. Bueno, yo también lo creo. No me voy a, ¿cómo se llama? No me A voy a morir sin verlo. No, y ni me voy a sorprender cuando digan, Ah, ya entró dentro, ya comenzó el estudio, ya entró dentro. De repente la empezó. primera, empezó. Primero va la primera parte, y de Beato, hasta que llegue a la No, canonización. la primera parte se va a llamar Siervo de Dios. Siervo de Dios, exactamente. La ¿eh? segunda, Beato, y la Beato y ya tercera, su la canonización. canonización. Muy Exactamente. bien. Excelente. Dice Esmeralda Guadalupe, que viva Benedicto XVI. Eso, Bien. perfecto. Bueno, mi hermano, pues hoy hemos tenido una mezcla de 2 programas.
Vamos al catecismo a hablar con Dios, hablando y rindiéndole un tributo a nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que ya goza de la presencia de Dios, y nosotros estamos contentos porque fue un líder, nos guió, nos llevó, y aunque como usted dice, él dentro de su forma de ser, muchos pensaron que no iba a tener conexión con los jóvenes, sin embargo, dejó sus huellas también con nuestros jóvenes. ¿No? Claro, tú sabes, tenía 3 consejos que daba a los jóvenes Benedicto XVI. Ajá. Eh, no se dejen enredar por las ideologías, era una de sus primeras frases. Segunda, Jesucristo es el centro de su vida. Ajá. Y la tercera, escuchen los consejos de sus adultos. Excelente. Con esas 3 cosas a los jóvenes les encantaba. Excelente. Hermano, vi una foto, no sé si la vi mal, pero vi una foto usted bien así joven, o usted está joven, pero se le veía, Jovenazo. sí, en un escenario grande, me imagino que una jornada de la juventud. Usted estaba Sí, hablando y detrás estaba el Papa. estaba presentando, sí. Esa En, experiencia, háblame de esa. en Sydney, Australia. Esa Eso fue en fue. Sydney. Ahí Ah, tuvimos la oportunidad de ir en el barco con el Santo Padre, compartir. sí. Sí, en esa entrada magistral que fue ahí por la ópera de Sydney, Ok. y compartir con esos 700,000 jóvenes que llegaron hasta allá, hasta Australia, en esa jornada en el año 2018. Santo Dios. Sí, muy interesante, Bueno, muy, muy interesante. qué bueno que usted ha tenido esa experiencia. Yo tuve la experiencia con Francisco cuando vino aquí a Filadelfia, y nos tocó estar en el primer lugarcito ahí frentecito, y cuando él pasó, lo tuvimos ahí bien de cerquita, y es impresionante el aura que hay detrás de un Santo Padre. Bendito sea Dios. Me imagino usted poder compartir así un poquito más de cerca, más especial, cómo tuvo que haber sido aquella experiencia. Sí, sí, bendito sea el Señor que permitió. Sí, qué Yo bueno. llevo siguiendo los papas ya, ¿qué será? Unas 16 jornadas mundiales de los jóvenes. Santo Dios. Sí, participando en el comité de liturgia de las jornadas, bueno, en Wow, lo que se necesite. santo Dios. Bueno, mi Vamos a hermano, ver cómo nos va en en Portugal, ¿no? en Portugal. En Allí, Lisboa. allí en Sydney tocó el grupo Alfareros de mi país. Ellos ¿Sí? estuvieron allí tocando, llevando, y creo Así que es. John Carlos también. No, John Carlos estuvo en Brasil. Ah, en Brasil, sí, fue en Brasil, sí, exactamente. Fue en Brasil que Brasil, estuvo. John Carlos, mi gran amigo Martín Valverde también ha estado muchos. Bueno, eso es gente muy grande, muy grande. Bueno, yo espero antes de rendir cuentas allá y decirle también al Señor que tenga misericordia de mí, espero algún día poder tener la bendición de ir a cantarle al Señor en alguna presencia del Santo Padre. Ay, Eso, bendito sea Juanito. Dios. Mira, Erlinda dice por aquí, Almázar, dice, Almazán. Almazán, sí. Feliz y bendecido año. Saludos. Saludos, Erlinda. Rinda. Y Nora Rivera dice, gracias mil por hablarnos de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Muy hermosa enseñanza. Dios me los bendiga y que viva nuestro Papa Emérito. Bendiciones. Gracias, Nora. Mi hermano, pues entonces ya para ir despidiéndolo en el día de hoy, vamos a alguna frase, algunas palabras que usted nos quiera decir para ya quedarnos en ese pensamiento de nuestro Papa Emérito. Juanito, la mejor manera de honrar a una persona es honrar su memoria. Amén. Démosle gracias al Señor por su vida y esforcémonos por seguir su legado. ¿Cómo vamos a seguir su legado? Creo yo, desde mi humilde parte, será seguir explicando el catecismo de la Iglesia Católica. Amén. Feliz día para